El tema que hoy nos toca, que nos atañe, va a ser los acuerdos del Bretton Woods. Estos acuerdos se firmaron en Estados Unidos, en Washington, en el complejo hotelero Bretton Woods. De ahí deriva su nombre. Después de es más, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, cuando los países poderosos, los aliados, estaban decidiendo ya el nuevo orden económico mundial. Desde entonces, si vemos la intervención o ya el concepto que nos dio Lyndon LaRouche sobre Inglaterra y sobre Holanda, pues aquí el Bretton Woods, Inglaterra y Estados Unidos son los que están dirigiendo las finanzas a nivel mundial. Estados Unidos, por Harry White, que es del Tesoro, es un directivo del Tesoro de Estados Unidos, y por parte de Inglaterra es John Maynard Keynes, que es un economista muy reconocido. Sí, hay una teoría muy importante en economía que deriva de su conocimiento, que es la economía keynesiana. Antes, bueno, ya después de todo vamos a decir, la destrucción que se dio en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ciudades derrumbadas, sistemas productivos colapsados, eh, cultivos perdidos, el área ganadera destrozada, los sistemas de comunicación destruidos totalmente. ¿En qué áreas? En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Polonia, en Austria, en Yugoslavia, la parte oeste de Rusia, todo destrozado. ¿Quiénes eran los aliados? Estados Unidos, Inglaterra, Francia. ¿Y quiénes eran los del eje? Rusia, Japón e Italia. Los aliados, todos salieron dañados, excepto uno. Y creo no se los mencioné. ¿Quién se imaginan quién fue el que no salió nada dañado? Abran sus Inglaterra, micrófonos. ¿Quién? Inglaterra, ¿no? Inglaterra quedó destrozada, ¿eh? La bombardearon los alemanes día y noche. ¿Quién? Pues Alemania, ¿no? Alemania también quedó destrozada. O sea, los campos de Alemania fueron destrozados. Los centros de investigación, las fábricas bombardeadas, las volaron. Es más, los científicos alemanes se los llevaron. Los avances, los experimentos se los llevaron. El proyecto de la bomba atómica, que era un proyecto y Alemania no la había utilizado porque aún no tenía control de los efectos colaterales de la bomba atómica. Cuando los aliados llegaron a un centro de investigación y vieron la elaboración de la bomba atómica, se llevaron el proyecto de Estados Unidos y allá lo desarrollaron.
así como estaba. Y así como salió la bomba, la echaron sobre Japón, sin importar los efectos. Todavía los alemanes se detuvieron en atacar a una ciudad con la bomba atómica. Pero así, todos los científicos secuestrados, se los llevaron. Todo estaba destruido. La planta productiva de Alemania destrozada. El único que salió adelante con toda su planta productiva, con todas sus fábricas al 100%, fue Estados Unidos. Si recuerdan, el único ataque que recibió Estados Unidos fue en Pearl Harbor, una isla allá en el Pacífico que atacaron los japoneses. Pero nunca la guerra llegó al territorio norteamericano. Sus campos de cultivo, sus animales de engorda, todos gorditos, sus plantas productivas, sus fábricas, a todo lo que daba. Tenía una sobreproducción Estados Unidos. Entonces, era la oportunidad de Estados Unidos. Si Europa estaba devastada y América Latina en vías de desarrollo, los únicos que tenían la producción era Estados Unidos. Entonces, ahí en el Bretton Woods, la guerra se terminó en 1944, 45, creo, 45. Pues un año antes, meses antes de que se terminara la guerra, Estados Unidos e Inglaterra convocaron a los países a una pequeña ONU. Todavía no existía la ONU, pero es el precedente, Bretton Woods. Se reunieron ahí para determinar el nuevo orden económico mundial y evitar de que ya no se volviera a presentar una situación como la que se dio en Alemania. ¿Cuál fue el gran reto que hizo Alemania? Olvídense de la guerra, ¿sí? O sea, la guerra fue atroz. El problema de Alemania fue que puso en tela de juicio el sistema económico vigente en esos años. Alemania sufría una devaluación sorprendentemente alta. La inflación subía por horas, no por días. O sea, si un obrero trabajaba una hora, tenía que salir de su trabajo, ir a su casa y llevar no una cantidad de billetes, sino el peso en billetes, porque eran muchos billetes, para que el ama de casa saliera a comprar al mercado y ahí también le pesaran los billetes para poder comprar huevo, leche, verduras, carnes. Porque si se tardaba un poquito, una hora más, la moneda sufría una devaluación y el trabajo lo podría ver, el valor del trabajo se perdería. Así estaba la inflación en Alemania. Llegó Hitler y dijo, ¿sabe qué? Esto no es posible que esté en la economía. Aquí se les va a pagar según el trabajo y el valor no va a ser el valor del franco alemán, o sea, ni de cualquier otra moneda. Va a ser el valor del trabajo. Si tú trabajas un día, se te paga el día y se te recompensa con mercancías. O sea, rompiendo todo el esquema económico. Eso fue un reto al sistema económico de ese entonces.
Y fue por el motivo, uno de los motivos de por qué se dio la guerra. Bien, pues para que no pasara algo otra vez similar, eh, se llega bueno, se pretende llegar a un acuerdo en Bretton Woods para que no suceda lo mismo. Entonces, John Maynard Keynes trae un proyecto de hacer un banco que concentre, un banco central mundial, que concentre a todos los bancos centrales de los países y los organice y los determine, sí, con el tipo de cambio, con préstamos. Por eso estamos viendo este tema hoy. Ahí empieza un sistema de endeudamiento, ¿sí? Que pudiera dar préstamos a los países destrozados de Europa y por una sugerencia de la comitiva mexicana, que fue al Bretton Woods, que estuvo, a ver si traigo aquí los nombres, que estuvo representada, ahorita les digo, no, es que son muchos esquemas, estuvo representada por Daniel Cosío Villegas, secretario de Hacienda, Espinosa de los Monteros, director de Nacional Financiera, Rodrigo Gómez, subdirector del Banco de México, entre otros representantes. México sugirió que no fuera nada más de préstamos a los países europeos para la reconstrucción, bajo el argumento de que pues sí, se iba a reconstruir Europa, pero esto debería de ser un poco más permanente, debería de ser una institución para apoyar el desarrollo. Entonces, John Maynard Keynes pide autorización a la representación mexicana para que esa idea quede plasmada, que sea un banco de préstamo y desarrollo, ¿sí? Y así quedó. Bueno, esa fue la propuesta de Inglaterra. De hecho, Keynes es inglés. Eh, Espérenme un ratito, yo voy por un vasito de agua, ¿sí? Espérenme. Esa fue una propuesta. La otra propuesta era la que venía de la Reserva Federal de Estados Unidos. Propuesta o la proponía Harry White. No crean que es Harry White Manilow. Harry White es un directivo del Fondo de la Reserva de Estados Unidos. Bien, ¿en qué consistía? Primero, hacer un banco de crédito que prestara. Este es el antecedente del Banco Mundial, vigente hasta hoy en día. Y luego, el otro era hacer un fondo que controlara los tipos de cambio entre las naciones para asegurar el libre comercio. Y este es el antecedente del Fondo Monetario Internacional.
La propuesta de Estados Unidos fue la que valió, la que prevaleció. La propuesta de Inglaterra la hicieron a un lado. ¿Por qué? ¿Quién tenía la producción? Estados Unidos. ¿Quién tenía su planta productiva al 100? Estados Unidos. ¿Quién tenía el dinero? Estados Unidos. Y para evitar que entre los países se pelearan por los tipos de cambio, ahí se establece el dólar como moneda internacional, con la convertibilidad de una onza de oro por $35. Es el patrón oro. Estados Unidos aseguraba que te podría dar la onza de oro si entregabas $35. Entonces los países empezaron a hacer sus reservas en dólares, pensando en el oro. Sí. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Después de este cuento de hadas. Pues yo que Estados Unidos aprovechó, ¿no? Para establecerse, pues, lo que es ahora. O sea, de que una potencia y así. Y como usted dijo, o sea, Ese fue él su nunca momento. batalló. Sí, nunca batallaron ni Así nada, entonces es. están aprovechando. Ese fue el momento de Estados Unidos. Y por eso se estableció. Fíjate, a esa reunión del Bretton Woods, cosa rara, asistió China y asistió Rusia. Rusia era parte de los aliados, acuérdense. Rusia se alió con Inglaterra y Estados Unidos, que es algo que yo no entiendo, ¿eh? Por ejemplo, Alemania, creyente, los alemanes creían en Dios, tenían su religión, aunque sea protestante, pero tenían su religión. Rusia es atea, Rusia socialista. Entonces hubo más coincidencia entre los creyentes católicos protestantes de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, con los ateos comunistas de Rusia. Se entendieron mejor que con los otros creyentes alemanes. Pero bueno, hay una razón, hay una razón. Es un interés político y racial lo que está ahí detrás. Pero bueno, ahí en el Bretton Woods, Rusia se reservó comentarios. No estuvo de acuerdo en el desarrollo económico mundial nuevo. Y China también no estuvo de acuerdo. Pero se impusieron Estados Unidos e Inglaterra. Por lo que dices tú, Fernando, que fue Estados Unidos ahí surge como potencia. ¿Algún otro comentario, chicos? Muy interesante todo esto, ¿eh? José Carlos Michel, Mariana, ¿algún comentario? ¿Sí están o no están? Se me hace que no están presentes, ¿eh? Areli,
¿Algún comentario? Ah, sí Pues, estás, Mariana. sí. Profe, pues a mí se me hizo interesante el cómo todos se vieron afectados menos Estados Unidos. Sí, nadie atacó a Estados Unidos en su terreno. Es más, miren, en ese tiempo, como los hombres se fueron a la guerra o estaban en las fábricas haciendo armamento, abandonaron el campo, abandonaron las fábricas de electrodomésticos y todo eso. Ahí México fue su agosto. Acuérdense que para 1938 Lázaro Cárdenas estaba expropiando el petróleo. Entonces, Dios estaba comprándole petróleo a México, pero no nada más petróleo, maíz, frijol, hierro, o sea, metales, gas, todo, todo. Y México tuvo un crecimiento, un desarrollo no esperado a favor de la guerra, gracias a la guerra. Y Estados Unidos aprovechó todo eso. Y México también creció junto con Estados Unidos. Sorprendente Estados Unidos, sorprendente. El único que ha atacado a Estados Unidos es Pancho Villa. Eh, Así es, Areli. ¿Alguien más? Alfredo Vaca, ¿qué te parece? No, profe, pues creo que pues, los países más poderosos impusieron su ley, ¿no? Ante los más débiles. Y la siguen imponiendo Sí, pues hasta la fecha, ¿no? Con el control del hasta la petróleo fecha. y todo eso. Así es. Pero Pero fíjate, que no también Alfredo, ¿sí? profe, hablando de que nomás Pancho Villa atacó a Estados Unidos, que no también un japonés atacó en Pearl Harbor. Ah, sí, fueron varios kamikazes allá. Hundieron varios, pero bueno, territorio norteamericano, así tierra firme, vamos a decir, ¿verdad? Porque el territorio norteamericano es desde Alaska hasta el río Bravo, ¿verdad? Bueno, aunque otros lo consideran hasta el norte de Brasil. México también es parte de Estados Unidos, como una colonia. Así es, te iba a decir, Alfredo, la historia no termina aquí, fíjense, sino que los países empezaron a llenar sus bóvedas de los bancos centrales con dólares. Y Estados Unidos, echándole a la maquinita, pese a que tienen los mejores economistas ahí, no les importó el saturar a todo el planeta de dólares. ¿Cuál fue el problema después? Fíjense, Estados Unidos daba préstamos. Ah, sí, a México te vamos a dar préstamos. ¿Cuánto? Unos 500 millones de dólares a la maquinita. Saquen 500 millones de dólares para México. Y ya se los prestaba. Fíjense nada más. Que para Francia, 900 millones de dólares a la maquinita. ¿Y qué fue pasando con la paridad? 35 dólares por una onza de oro. Al rato ya no había ese valor del dólar. Ahora el dólar valía 82 dólares por una onza de oro. Se fue devaluando el dólar. Francia reclamó y quiso traerse su oro a Francia.
Y el ministro francés le dice al ministro de guerra que si puede mandar una fragata francesa a Estados Unidos, era el oro, y que se llevara el montón de dólares que habían acumulado. Y le dice el ministro de guerra, no, si mandamos una fragata a Estados Unidos y con ese reclamo lo van a tomar como una declaración de guerra. Y en efecto, era una declaración de guerra. Alemania, Alemania oriental, no occidental, estaba haciendo también lo suyo, pero sin anunciarlo. Quería traerse su oro. Total, hubo mucha presión, demasiada presión sobre Estados Unidos para que convirtiera esos dólares en oro. Que el presidente que estaba ahí en turno, que era Richard Nixon, renegó mucho, y igual que con José López Portillo, dice, quieren saquear mi país. Están especulando con la devaluación del dólar. Eso como que ya lo escuché con López Portillo, ¿verdad? Nada más que son como unos 10 años antes de López Portillo, 1972. Entonces presionan tanto a Richard Nixon que devalúa el dólar. Lo devalúa un 35% y a los 3 meses otro 15%. Imagínense nada más. Y les dice a todos los países, se acabó la convertibilidad del dólar, del oro a dólar. Se quedan con sus dólares. Es mi moneda, ahí quédense. Así se las jugó. Y sí, se quejó de los capitales golondrinos, de fuga de capitales y cuánta cosa. Eso ya lo había vivido el mundo y se lo aplicaron a José López Portillo. ¿Quiénes? Los mercados financieros, los banqueros. Los banqueros lo vivieron y lo aterrizaron en México en 1982. Y se acabó la convertibilidad en dólar. Pero ahí todavía no acaba la historia, jóvenes. Estados Unidos, como el país más poderoso, establece que las transacciones internacionales se pagan en dólares. Así, la compra o el valor del petróleo se tasa en dólares. El algodón, el precio y la transacción se vende y se compra en dólares. El oro en dólares. Todo el mercado internacional, la exportación de azúcar, la exportación de aguacate, la importación de carros, todo es en dólares. Es más, hasta van aquí a las playas de Mazatlán y te dicen, la suite o una reservación en dólares. Un tiempo compartido en dólares. En Cancún, pues no se diga. Es más, ¿para qué vamos tan lejos? En Juárez. En Juárez llegas ahí y andas pagando en dólares, ¿verdad? Así, eso pasó y eso sucedió, jóvenes, con el Bretton Woods. ¿Cómo ven?
Y luego los préstamos, el tema de nuestra materia, transacciones internacionales en dólares. Y después, las tasas de interés, las devaluaciones en dólares, la paridad tipo de cambio en dólares. Y ahí partieron nuestra economía. El sistema desarrollista de José López Portillo lo truncaron. Y luego, los presidentes que siguieron, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, entregados a ese sistema internacional y al libre mercado. Porque también ahí en el Bretton Woods se estableció otra institución, el GATT, ¿sí? Que es una institución para el establecimiento de los aranceles. Y surge también de ahí la OCDE. Años más adelante, la Organización Mundial de Comercio. O sea, todo parte de ahí, jóvenes. Y luego ya el sistema financiero, con el precedente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la banca comercial, el establecimiento de los tipos de cambio, la promesa de la deuda, la promesa de ayudar a los países en vías de desarrollo, caemos en lo que ya vimos con Lyndon LaRouche, en una deuda impagable. Y como dice López Portillo, estamos pagando un pecado que no cometimos, más que el pedir prestado. Comentarios, chicos. Yo digo que fue por nuestra culpa, bueno, como países en desarrollo, que nosotros nos dejamos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice usted que José López Portillo, que ya lo habíamos visto, que pues incitando a que, pues sí, o sea, que los países en desarrollo de Centroamérica, así, pues se unieran y así, y pues nadie quiso, o sea, se quiso, pues ahora sí que se dejó amedrentar por la gran potencia que es Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, no fueron nuestras culpas, fueron aquellas generaciones las que se dejaron, pues, amedrentar, pero pues aún así no nos podemos culpar ahorita por lo que tenemos, porque pues, o sea, bueno, ya quedaría en nosotros ser esa diferencia, ¿no? Ese cambio de no estar atenidos a lo que otro país nos diga, pero sí, o sea, siento que o sea, fue culpa de generaciones pasadas que pues lamentablemente nosotros estamos pagando. Así es, Luis Fernando. Fíjate ahí la falta de experiencia en México. Vimos a Jesús Silva Gerson, secretario de Hacienda. La forma de cómo asesoró al presidente López Portillo. López Portillo no era economista, era un abogado. Ahí es la responsabilidad de los economistas. Pero también hay otra cosa. Ahí salió en el documental un José López Portillo, es el hijo. Él estaba como en cuarto semestre de economía y él como hijo le estaba diciendo a su papá qué hacer. Imagínate, un estudiante de economía de cuarto semestre. Entonces, y Jesús Silva Gerso perdido, coqueteándole a los grandes capitales de los bancos, de la banca comercial mexicana y de la banca internacional, antes que a México. Sí. De López Portillo.
el que lo haya inhibido a que su palabra o su consejo valiera. Sí, pero Jesús Silva Gerso como secretario de Hacienda, yo no lo veo en un papel así visto, visto así por un interés económico hacia México. Es más, como de secretario de Hacienda a bombero, yo lo pongo como bombero, nada más apagando fuegos, pero de una planeación, nada. Sí. Él era el que aceptaba los préstamos. ¿Por qué no se dio cuenta que estaba en moneda extranjera? Como economista. O sea, ya habían pasado desde 1944 a 1982, sí, 42 años, en donde el sistema financiero internacional estuvo manejando las finanzas a nivel mundial. Él las debió de haber conocido el tipo de cambio, los riesgos, nada de que se me presentaban el banco francés, el banco holandés, el banco inglés, el banco norteamericano, y yo aceptando a la mejor tasa de interés, moneda extranjera. No, por favor, un secretario de Hacienda, así, sí, total, como dice Luis Fernando, ahorita tenemos un México con muchos problemas, pero no está por demás conocer qué pasó, pero ¿saben para qué? Para que no se vuelva a repetir, para no pisar los mismos errores. Por eso vimos a Lázaro Cárdenas, por eso vimos a Adolfo López Mateos también, hablando del petróleo, hablando de la electricidad, y miren otra vez, ahí los tenemos a la puerta. BlackRock, dueño de Pemex, y luego entregando las energías a los extranjeros. Ahí está, nos lo dijo Adolfo López Mateos. Bueno, es nada más para eso, y que veamos de dónde surge toda la problemática y que nos centra en que debemos una cantidad impagable. Tenemos una deuda impagable. Y el mecanismo no es como nos decía el financiero de Forbes. No es malo pedir prestado. No es malo, no, ¿cómo que no? O sea, si ya debes todo, ¿sí? O sea, tiene que ser algo razonable, un 10%, joven. Un 10% del ingreso es algo razonable, pero ya cuando debes el 50%, la mitad de tus ingresos, te inhibes para poder desarrollar. Miren, jóvenes, ahí en la plataforma, vamos a ver, voy a presentar pantalla para retomar un poco lo que tenemos en la plataforma. Esto es el tema de hoy, el Bretton Woods. De pasada ya tocamos el Fondo Monetario Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El Bretton Woods, a ver, vamos a ver, aquí estamos. Tenemos esto, miren, 1944. Esta placa existe en Washington, el complejo hotelero. Fueron 44 países que firmaron el Bretton Woods, una conferencia monetaria.
y se establece el $35 la onza de oro, sí, como tipo de cambio. Ok. Aquí tienen una presentacioncita muy escolar, ¿sí? Y este documento es muy valioso. Conferencia Internacional del Bretton Woods, por Eduardo Suárez. Eduardo Suárez estuvo en esa comitiva mexicana y nos habla sobre la experiencia que tuvo ahí, de quienes iban, por ejemplo, pidieron que dos miembros de Iberoamérica formaran parte del Consejo del Fondo Monetario Internacional, y el de Brasil se oponía a que hubiera dos miembros, ¿sí?, de representantes. Entonces se logró que estuvieran dos miembros de Iberoamérica en ese consejo, y entonces Brasil dijo, pues si son dos miembros, uno tiene que ser obligadamente de Brasil, cuando él no quería que hubiera. O sea, estaba interesante ver la narrativa que hace. Sí, léanlo, por ahí yo creo voy a sacar algunas preguntas de este documento y de lo que ya platicamos. Este es bueno, yo creo que no se va a ver. A ver, espérenme, presento pantalla especial. A ver, déjenme presento para que se vea eso, lo que estaba viendo. Una pestaña, vamos a ver, Sistema Monetario Internacional. Es muy académico, sí, pero es para que se centren un poquito. Bien, si lo vieron, está muy, muy digerible, muy académico, así. Pero la pasión que hay
detrás de todo eso es más emocionante. Sí. Bien, miren, tenemos aquí también pendiente, a ver, yo creo, déjenme presento. Se salió el profe. ¿Ah? Sí, Juan. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe, es que tiene desactivado el micrófono. ¿Se escucha, chicos? Sí, ya, profe. Ok. Bueno, les decía,
Tenemos este examen. Está, creo los resúmenes ya los enviaron, ya prescribieron. ¿Sí? Bueno, entonces vamos adelante, el Bretton Woods. Bretton Woods no tenemos ningún examen, lo voy a ir elaborando para que lo presenten. Banco Mundial. Ok, aquí tenemos un examen. A ver, déjenme ver para cuándo es. Hay que actualizar fecha. 21 de abril. Bueno, aquí tenemos otro examen. Y luego vamos a llegar al FOBAPROA y un informe de deuda. Y el examen final. Eso es lo que nos queda, jóvenes. Bien. Hasta aquí, chicos, preguntas. Yo todo bien, maestro, ahora sí. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no hay nada más, pues aquí le dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Entonces el 16 tenemos examen, ¿verdad? Sí. El 16 se abre. Tienen una hora, ¿eh? Les sugiero que de los resúmenes que hicieron del libro, lo repasen, porque las preguntas son de ahí. Ok, gracias. Gracias, profe. Ándele, pues, hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego.